Zacarías 9:9, por favor, si lo tenemos por ahí, se los voy a agradecer bastante, ¿no? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de una asna. Fíjense que el Zacarías, 520 años antes de que Jesús naciera, estaba él profetizando que vendría un Salvador a salvar a la tierra. ¿Cuántos años? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta que un profeta como Zacarías está hablando de que vendría un hombre a salvarnos, pero no me imagino cuántas veces lo han de ver juzgado de loco. Porque pues se murió el Zacarías y Jesús no vino, pues. Y se murieron los hijos de Zacarías y Jesús no vino. Y se murieron los nietos de Zacarías y Jesús no vino. O sea, 500 años después llegó el tan anunciado. Pero llegó. Y yo me he dado cuenta que a veces así nos sucede a nosotros. Llega un profeta y te da una palabra y si la palabra tarda 3 días, crees que el profeta equivocó. Va a estar el profeta 500 años antes hablando, va a venir alguien que nos va a salvar de este mundo. Y lo curioso es que profetiza algo y no dice que va a venir una nave espacial, pues dice que va a venir montado en un burro. O sea, como que, o sea, ese si está loco, o sea, está de remate, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que va a venir alguien a salvarnos montado en un burro. Pero así sucedió, lo vamos a estar viendo. Entonces, eso es lo que dijo Zacarías 500 años antes. Entonces ya leímos lo que fue Zacarías 9:9. Y por favor vaya conmigo a otro pasaje porque le vamos a estar dando seguimiento. Marcos capítulo 11, versículo 1, vamos a leer mucho Marcos vamos a leer. Marcos capítulo 11, versículo 1 dice, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé, a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entren en ella, hallaréis a un pollino atado. Ya le está dando cumplimiento a la profecía de Zacarías. ¿Okay? Entonces, en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice, ¿por qué lo desatan? Díganle, es que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron un pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces desatando al pollino? Me imagino que haber sido el dueño del burro, pues. Pollino es el burriquillo, no sé cómo se dirá aquí, ¿no? El hijo de la burra, pues. Entonces, como que el hijo de la burra le dice, pues, ¿qué andas haciendo con mi burrito, no? Entonces, el dueño le dice, ¿qué haces con mi burrito? ¿Por qué me lo desatas? Entonces, le dicen lo siguiente, es que entonces le dijeron que Jesús había mandado y entonces así lo dejaron y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, pues entonces se fue a Betania. Entonces estamos viendo una historia que se manifestó hace 2000 años atrás. Jesús entrando a Jerusalén se llama la entrada triunfal. ¿Cómo entró? En un burro, montado en un burro. Y estas cosas son medias ilógicas porque regularmente los gobiernos o los gobernantes, pues si usted lo nota, quieren al caballo blanco más grande y más bonito, ¿sí o no? Están en las películas así, la crin del caballo larga y la cola larga, y no, ya hay que hacerle reverencia, pero yo creo que se ha haber visto medio raro haciéndole reverencias a un fulano que entra en un burro. Pero si se dan cuenta, nosotros podemos entender que las sagradas escrituras siempre van en contra de lo que nosotros le llamamos con demasiado decoro. Dios iba a entrar en tema de humildad. Nosotros le tomamos mucha importancia
a las cosas que parecen tener mucho valor para el ser humano. Pero para Dios lo que tenía más valor eras tú. Tú eras la persona de valor para el Señor. Así que si montaban un burro, en un perro, en un camello, en un elefante, para Él era indiferente. Porque la importancia de por qué Él vino para acá no era para entrar en un caballo, era al contrario, era para salir con las llaves de la muerte en su mano, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y si para ello Él tenía que cumplir la profecía de Zacarías, que iba a entrar en un burro, pues así fue, entró en un burro. Entonces, va conmigo hasta aquí. Ok, vamos a pasar a la siguiente escritura porque le dije que íbamos a leer bastante. Entonces, ya vimos ahí este tema de cómo Jesús entra a Jerusalén. Eso fue su entrada triunfal. Entonces, nos depositamos en el primer día donde Jesús, pues llamamos el lunes. Vaya conmigo a Marcos, igual 11, versículo 15. Y vamos a ver a Jesús en un tema aquí, las partes más importantes. Pudimos seleccionar lo que consideramos lo más importante que vivió Jesús en esa semana, porque Jesús vivió un montón de cosas. De hecho, las cosas que Jesús hizo, hay una alegoría que dice que pues todo lo que Jesús hizo no alcanzaría los libros de la tierra para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, pues vamos a tratar de ver algo pequeño solamente, pero de lo más importante que Él vivió en esta semana. Marcos 11:15 dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando, recuerdan que ya leímos que iba entrando en el burro y la gente le daba reverencias. Entonces vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿qué no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban entonces cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús otra vez volvió a salir de la ciudad. Entonces, saben que mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en ese templo donde Jesús tiró esas mesas hace ya un tiempo atrás. Y entras al templo y se supone que los que mandan obviamente son los sacerdotes. Pero cuando llega Jesús, toma una autoridad que aparentemente no le había sido dada, porque agarra y vuelca las mesas y dice que no deja que nadie venda ni nadie compre, y que nadie atraviese ni el atrio ni la iglesia con cosas en la mano para ofrecer o vender. Y le dicen: ¿qué no son ustedes los que se supone que deben de cumplir la ley? ¿Y qué no está escrito para qué se utiliza el templo? Que el templo habría de ser una casa de oración, de bendición para las naciones completas, y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Entonces los sacerdotes dicen: pues ¿con qué autoridad está hablando? Quiero que entiendan que es su último día de la semana, sus últimos días de la semana. Entonces Él entra a Jerusalén, nunca había entrado a Jerusalén, entra a Jerusalén, y en la entrada triunfal su siguiente parada es el templo y su siguiente acto es tirar las mesas. Por eso lo querían matar. ¿Ok? Lo querían matar porque les estaba dando razones para matarlo. ¿Por qué? Porque Él empezó a enseñar de una manera en que la gente estaba pues anonadada. Entonces Él enseñaba de una manera en que los sacerdotes ya no tenían la capacidad de enseñar. Los sacerdotes se habían dedicado a hacer dinero. Entonces eran buenos vendiendo cosas. Por eso hicieron de la iglesia un mercado. Entonces dijeron: no, pues este nos volcó el mercado, se nos va a acabar la feria, se nos va a acabar el pipirín. Y querían matarlo, pero dice que tenían miedo porque la gente le encantaba cómo enseñaba a Jesús. Entonces tenían que agarrarlo solo, pero siempre estaba rodeado. Cuando intentan matarlo, lo curioso es que lo que quieren matarlo son los sacerdotes, pues, y los escribas, o sea, los que escribían las cosas importantes. Los hombres de los más importantes de esa ciudad eran los que querían matarle. Entonces Jesús dice, pues, se marcha también de ahí, de ese lugar. Eso acontece
precisamente lo vemos en el día lunes haciendo este tema tan importante, ¿verdad? Pero cuando yo comprendo que para Dios lo importante son las almas y no el dinero, entonces yo veo a Dios mandando a Jesús por sus almas. Pero la gente a veces se ubica mal, se ubica en la tierra como si lo más importante fuera hacer dinero. Y yo creo que no nomás le pasa a los escribas o a los sacerdotes, sino yo creo que hoy en día nosotros tenemos un problema con eso. Tenemos más importancia a veces a lo que es hacer dinero que venir a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Pero estas cosas se siguen, repite y repite y repite cada día. Vámonos entonces al siguiente día, por favor. Y vamos a ver en este camino a la cruz el día lunes y el día martes. Y en el martes tenemos lo siguiente. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12. Leímos Marcos 11. Vamos a irnos qué sucedió en el siguiente capítulo. Marcos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer un poquito. Entonces comenzó Jesús, dice, a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. ¿Se acuerdan dónde estaba Jesús? En el templo. Estaba ahí en esa ciudad. De ahí se va a esa ciudad y empieza a predicar de nuevo algo que para el Señor es muy importante, porque cuando tú ya sabes que te vas a morir, no vas a empezar a perder el tiempo contando chistes de Pepito o de Condorito. Tú sabes que te vas a morir y ocupas dejar una herencia a la gente que te va a escuchar, porque eres el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Entonces tienes que dejar cosas importantes. Entonces a Jesús le parece importante el día martes esto. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, miren, les voy a decir cómo es el tema de este mundo. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Traducción, un hombre compró una tierra, le hizo algunas mejorías a la tierra y se quería ir a otro lugar y rentó la tierra a unas personas que le dio, en bien rentarle la tierra porque vieron que la tierra era buena. Hasta ahí vamos. Mas ellos, dice, y a su tiempo envió a un siervo hacia los que le habían rentado para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Okay? Vuelvo a repetirles, el dueño de la tierra la rentó, pasado un tiempo les envió un cobrador, un trabajador de él, le dijo, ve a cobrar ahí lo que salió de la tierra para que me den ahí mi ganancia. Pero estos destrampados lo mataron, al verlo lo mataron. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo mataron. Volvió a enviar a otro y a este también mataron y a otros muchos también les envió, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, van a tener más respeto de mi hijo que los trabajadores. Entonces, ellos, los trabajadores, los labradores, dijeron entre sí, este es el heredero de la tierra que nos rentaron. Hay que ir y hay que matarle para nosotros heredar esa tierra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Voy a hacer una pausa aquí. Quiero que entienda que esta parábola de Jesús está hablando de Jehová, de nosotros y de Él. Jehová, como el dueño de la tierra, rentó la tierra. ¿A quién? A nosotros. Y luego Jehová envió a un profeta, a otro profeta, a otro profeta, a otro profeta. Y llegó un punto en que el Señor dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los que te envío, matas a los profetas, a los que van en mi nombre, te has encargado de matarlos. ¿Qué voy a hacer contigo? Entonces, habiéndole matado a todos los que envió, porque eso es lo que hizo Israel, entonces el Señor, Jehová de los ejércitos, tuvo que enviar a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron también.
Y Jesús les está diciendo, mi papá hizo esto y el único hijo que queda soy yo y usted quiere matarme. Esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que va a acontecer. Entonces, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Les pregunta. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y allí es donde entramos tú y yo. Porque Jesús, cuando vino a Jerusalén. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Entonces, ahí donde por esa gracia entramos tú y yo, como advenedizos ahí, como hijos adoptivos, como injertados en un olivo. Ahí es donde entramos tú y yo. Porque a los que vino no lo quisieron. Por eso es tan importante que usted no rechace a Jesús. Y no rechazarlo no tiene que ver con no venir a la iglesia o venir o no venir. Tiene que ver con una manera de vivir. Entonces es importante que usted no rechace el consejo de Dios y la manera de vivir sea la más cristocéntrica posible. ¿Está conmigo? Entonces dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Entonces, dejándole mejor, se fueron. ¿Están aprendiendo algo, mis amados? Esto estamos viendo lo que Jesús vivió en sus últimos días. Marcos capítulo 12, nos vamos a saltear el versículo 28. Estamos todavía en el día martes de Jesús. Acercándose uno de los escribas que lo había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayores que estos. Así que el Señor sigue hablando, dejando huella de lo que es más importante antes de que Él se retire. Y dice lo siguiente, hay cosas muy importantes que hacer cuando uno tiene vida. Pero una de las cosas más importantes que tienes que hacer, porque muchos son los mandamientos y muchas son las cosas importantes, que no se te salteen dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Haciendo por lo menos estas dos cosas, vas a encontrar un huequito en el cielo. Entonces, ya ven que ya nos redujeron un poquito más la situación. Pero amar no tiene que ver con decir te amo. Amar tiene que ver con una manifestación de que lo amo. ¿Se entiende esto? Tiene que ver con una manifestación de que amo. No es Señor te amo, sino de alguna manera yo lo tengo que manifestar. Manifestar quiere decir hacer algo presente, que se presente pues. ¿Está conmigo o no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, no me dé testimonio por favor. Por favor, no me dé testimonio. Pero yo me he dado cuenta que en estos días, en estos tiempos, hay muchos divorcios. Y en los divorcios, pues de repente se encuentra con que hay un hijo o hay dos hijos ahí de por medio, ¿no? Entonces se dan los casos donde la mujer, obviamente como toda buena mujer mexicana, no quiere dejar ver a los chamacos al papá. Porque regularmente ellas se quedan con los niños. Pero, y luego tú dices, pero es que yo quiero mucho a mis hijos. Yo amo a mis hijos. También son míos mis hijos. Si los amaras, dice la mujer mexicana, trajeras para las zapetas, trajeras para la leche, trajeras para los libros, trajeras mochilas. Entonces, te fijas que pareciera que en el tema de la demostración de amor, no tiene que ver con lo que yo digo, sino con lo que yo hago. ¿Está de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede para con Dios. Lo que pasa es que a veces nomás se la queremos aplicar al hombre del que se divorciaron, pero no se la quieren aplicar a nosotros como personas cuando el tema es con Dios. Entonces, yo no puedo estarle diciendo a Dios toda la vida
Señor, yo te amo, yo te quiero, soy hija tuya o soy hijo tuyo. Y a la hora de demostrar que Él tiene la importancia que yo estoy diciendo, yo me quedé corto en la demostración. Entonces, la demostración tiene más poder que lo que yo hable. ¿Ok? Por eso es que Jesús terminaba diciendo, no, ustedes de labios me honran, pero su corazón está más lejos que de aquí a la Shoya. Ya no sé por qué me queda tan poquito tiempo si vamos comenzando. Vamos el martes apenas. Ahora más que le siga rápido porque apenas vamos en el martes y no. Traigo varios pasajes que tenemos que estar leyendo para comprobar esos temas. Leímos 28 al 31, ¿ah? Bueno, vámonos al 38, por favor. Le decía unas cosas. Y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Quiero que vean por qué lo querían matar, pues, o sea. Ya traía un tiro desde el primer día. De lunes ya traía un tiro con los escribas y con los sacerdotes. Entonces, el martes le vuelvo a decir, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas por pretexto y hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta mujer, de su pobreza, echó todo su sustento. Entonces, el Señor nos está enseñando que cuando venimos a la casa del Señor, es importante que tú y yo no le demos a Dios de lo que nos sobra, porque resulta que Dios se da cuenta. ¿Se entiende? Por eso dice, estando ahí, le dijo, guárdense de esos que están ahí, los escribas, que les gusta vestir bien nice, oran bien largo en las plazas para que todo el mundo lo vea. Estos van a ser más condenados que cualquier otra persona, le dice. Entonces, guárdense de esos. Y luego, estando en el templo, dice, llegaron los ricos aportando muchas cantidades de dinero muy grandes. Pero llegó una mujer pobre, muy pobre, y de su pobreza le dijo, les aseguro que esta mujer, en el tema de las ofrendas, echó más, porque aquellos echan de lo que les sobra. Por eso es que yo tengo que tener cuidado cuando yo le doy a Dios de lo que me sobra. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que no tuve tiempo. O sea, vienes cuando te sobra el tiempo. O sea, le das de lo que te sobra. ¿Por qué no hiciste esto? Es que no me alcanzó. Es que procura no darle a Dios de lo que te sobre. Mejor procura darle a Dios hasta de lo que te haga falta, para que Dios te agradezca. ¿Se entiende? Porque cuando de mí no tiene que ver la cantidad. Si se dan cuenta, los ricos echaban mucho. La pobre, pues no echó nada. Dice que echó 2 blancas. Entonces, que eran las monedas más chiquitas de aquel tiempo, pues. Nosotros tenemos en México la moneda más chica, que creo que es de 1 peso. Pues hagan de cuenta que echó 2 pesos. La fulanita echó 2 pesos, pero era todo lo que tenía. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que tiene unos cuantos centavos y se le hacen que valen oro? A veces hemos pasado por situaciones así, ¿no? Y a veces se te caen 10 pesos y no los quieres recoger, ¿no? Cuando andas abundante, ¿no? 10 pesos ahí se cayeron abajo del sillón del carro y está flojera agacharte porque ahí se van a quedar. Pero cuando no tiene uno, anda uno sacudiendo los pantalones patas para arriba, ¿no? Viendo en la lavadora a ver si no se quedó algo ahí a la hora de la lavadera. Porque resulta que tiene más valor ahorita que no tengo que antes. Entonces la mujer en el tema no es la cantidad que echó, sino el valor que tenía. Por eso es que cuando yo no tengo tiempo y le doy a Dios tiempo, para Dios tiene más valor a que yo le dé el tiempo cuando me sobra. A Dios, con Dios no se viene cuando te sobra el tiempo. Con Dios no se viene cuando no tienes nada que hacer. Si tú quieres que realmente Dios reconozca que tu tiempo tiene un valor, entonces vienes cuando el trabajo te abunda y dices tú, tengo mucho trabajo, pero tengo que atender a Dios primero, porque Él es el que me da el trabajo. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para hacer esto, pero hoy, aunque no tenga tiempo, me voy a dar tiempo para lo importante, porque lo importante es Dios. Porque sucede que a veces las personas tenemos muchos pretextos para no darle lo de más valor, que es el tiempo.
O sea, el tiempo tiene mucho valor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con el tema del tiempo? ¿Verdad? A veces la gente te pide un ride y tú dices, mejor te voy para el taxi porque no, vamos a perder el tiempo dando ride. Porque el tiempo tiene un valor. Entonces, es importante que yo entienda que necesito darle a Dios de lo mejor que yo tenga. Y si algo es valorado, es el tiempo. Sobre todo cuando ya rebasa uno los 40. Cada minuto cuenta, mis amados. Créanme que cada minuto cuenta. Entonces, vamos a proseguir. Vámonos para el siguiente día, entonces. Vámonos de una buena vez para el miércoles. Ven, vamos el miércoles. Cuarto día. Ok. Deme por favor un pasaje del miércoles que tiene que ver con Marcos 14:11. Marcos 14:1 al 11. Vamos a ver qué vivió el Señor el miércoles. 2 días después era la Pascua. 2 días después era la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ubíquese. Es miércoles y ya estaban buscándole de un principio para matarle. Entonces, y decían, no durante la fiesta para que no se haga mucho alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, las personas empezaron a murmurar, dice que se enojaron entre sí y dijeron, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando quieras vas a poder hacerles un bien. Pero a mí no siempre me van a tener. Entonces, esta mujer ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad de entregarle. Bueno, dice la palabra del Señor que Jesucristo fue a la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Era leproso el fulano porque Jesús lo sanó, pero ya tenía el apodo del leproso. Qué feo, ¿no? O sea, vamos con el Simón el leproso. Ya le apodaban el leproso. Entonces, dice que se sentaron los 12, aconteció lo que aconteció. Una mujer agarra un perfume caro, lo derrama sobre su cabeza y lo critican. ¿Quiénes lo critican? Según la palabra del Señor, primero lo critica el leproso. Y dice, si fuese profeta, pues se daría cuenta que lo que están haciendo, la mujer que lo está tocando, es incorrecto. Y luego, uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote, comentó en su interior, qué regazón, hombre, ese perfume es el que más me gusta, de los árabes. Vale 300 denarios. Entonces, mejor hubiera sido que lo hubiéramos vendido. Nomás le damos una parte a Jesús leve y la otra se la damos a los pobres. Pero Jesús dice, él decía esto, el Judas decía esto, porque le gustaba mucho el dinero, como a nosotros los mexicanos. Y dice que le extraía de las ofrendas que se juntaban cuando Jesús abría la palabra. El tesorero era Judas. Dice que le robaba las ofrendas. Entonces Jesús le dice, déjenla, ¿por qué la están molestando? Esta mujer lo que está haciendo, me está ungiendo porque ya no tardan en matarme. Está adelantando la unción de mi cuerpo. ¿Van conmigo hasta aquí? Entonces, cuando él dice estas cosas, como que se molesta al Judas, pues. Y dice la palabra del Señor, lo leímos ahorita ahí, que el Judas salió chicoteado rumbo a los que lo estaban buscando. Los que lo estaban buscando no podían aprenderle. Ya llevaban 3 días queriéndole aprender y no podían. Entonces, cuando él piensa esto con respecto al perfume, Jesús le lee el pensamiento y Jesús le dice, déjenla, porque donde quiera que se hable de esto que hizo esta mujer, de este evangelio, el evangelio de la honra al Señor Jesús,
se va a hablar también de esta mujer porque esto se hace en memoria de ella. Entonces a él no le gustó que Jesús hablara de esa manera con respecto a los pensamientos que él había tenido. Él se sintió agredido. Entonces dijo, sí, pues ahorita voy con los que te andan buscando. Y se tendió corriendo y le dijo, ¿saben qué? Yo le voy a entregar al que ustedes están buscando. Hágame usted el favor. Qué curioso, porque eso es muy común. Regularmente los hombres de más confianza son los que terminan traicionando. Y digo esta cosa porque siempre va a ser el tema de la tesorería. Regularmente, pues los de más confianza no le van a entregar los dineros a cualquier persona. Pero resulta así. Los de más confianza le sucede este tipo de cosas. Jueves, por favor, vaya conmigo al jueves. Marcos 14, 11, 12, luego ya no vamos a saltar al 14. 14, 12. Miren lo que vivió el Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y donde entrare, díganle al señor de la casa que el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con los discípulos? Y él se mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Y fueron los discípulos y entraron en la ciudad como Jesús les había dicho. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Recuerdan que lo que acababa de pasar un día antes? Que el Judas salió bien chicoteado, bien enojado por lo que había dicho Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿saben que ya que todos estaban sentados, los 12 sentados, les dice, tengo algo que decirles. Uno de ustedes me va a entregar. Porque Jesús ya lo había visto a Judas que había salido molesto. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿O será el otro? ¿Seré yo? Y él respondiendo le dijo, es uno de los 12, pero el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, mejor no haber nacido. Jesús, ¿seré yo? ¿O seré yo? Preguntaban algunos. Y Jesús dice, es el hombre de más confianza que yo tengo, porque tiene la libertad hasta de comer de mi plato. O sea, no cualquier persona come de su plato, ¿sí o no? ¿Verdad que cuando usted le dicen, me da de tu plato, sientes como una incomodidad media? A menos que sea tu esposa o tu esposo, pues no te cae de otra, bueno, pues va a comer de tu plato. Pero si es una persona extra, andas viendo cómo le haces para que no contaminarte, porque él va a agarrar, ¿no? Pero cuando a una persona le tienes tanta confianza, come de tu plato. Entonces Jesús dice, al que más confianza le tengo, es el que me va a traicionar. Come de mi plato, le dice. Nomás para que vean cuál es la estatura que tiene este hombre para conmigo con respecto al amor que le tengo. Come de mi plato. Entonces, me quedé en el versículo. Y luego le dice Jesús, ciertamente que yo de todas maneras tengo que ser entregado. Dice, o sea, yo de todas maneras vine a morir. Pero aunque yo haya venido a morir, el que me va a entregar más le valiera mejor no haber nacido. Yo de todas maneras me voy a morir, pero él va a tener un lugar especial. Entonces, dice lo siguiente, y mientras comían, Jesús tomó un pan y lo bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio y bebieron de ella todos. ¿Cuántos bebieron? Jesús ya sabía quién le iba a entregar y aún así le dio de su sangre. Para que vean que Jesús hasta el último momento Él te va a entregar una oportunidad de que te arrepientas. Jesús estaba hablando de que este fulano que tengo a un lado que va a comer de mi plato me va a entregar. Pero aún así, cuando Él entrega su sangre, porque más adelante le dice, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de pecados, también le da a Él. O sea, Él tenía una oportunidad para decir, Jesús, perdóname. Porque hasta el último momento el Señor le estaba dando de beber una oportunidad. Tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracia, le dijo, y bebieron, y de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en el que vuelva en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis. Fíjense, este ya es otra partecita de otro tema.
Salen al monte de los olivos y le dice, todos se van a escandalizar. ¿Cuándo, Señor? Esta noche. Porque está escrito, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. Y le dijo Jesús, te digo de cierto una cosa, que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, yo no te voy a negar. Y también todos decían lo mismo. Vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A quién tomó? Tomó a Pedro y le acababa de decir al Pedro, si tú me vas a negar esta noche, bro. Yo quiero ser insistente en el tema de que Jesús, aunque Él sepa que usted va a pecar mañana, usted tiene una oportunidad nueva con Dios. O sea, Jesús le dice, todos se van a escandalizar. Pedro dice, Señor, yo no, o sea, todavía no me conoces bien. O sea, todavía no me conoces a mí bien. Yo si es necesario ir a la cárcel contigo, morir, yo muero contigo. Mira, pero tú eres el peor de todos. A la noche tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar. Pero de ahí se fueron al monte de los olivos y volvió a tomar al Pedro, sabiendo cuál era la condición del carácter de Pedro. Tomó a Pedro. Y yo creo que el Señor, sabiendo cuál es tu condición de tu carácter, nunca se va a arrepentir de haberte escogido a ti, como no se arrepintió de tomar a Pedro. Porque muy a pesar de cómo no somos nosotros, tú y yo, aún así el Señor nos ama y nos demuestra en su palabra que Él nos ha escogido. Y cuando Dios nos escoge, las cosas cambian. No es cuando tú lo escoges a Él, sino cuando Él te escoge a ti. Entonces el Señor llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró, si fuese posible pasara de aquella hora, y decía, Abba, Abba Padre, todos los que cosas te son posibles a ti, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo digo, sino como tú dices. Dame por favor, nos vamos a pasar al 43. Luego hablando aún Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con sus espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besara, ese es, prenderle y llévenle con mucha seguridad. Y cuando vino, se acercó luego él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron la mano y le prendieron. Recuerden que el Judas seguía bastante molesto. Nos vamos al 60, por favor. Entonces el sumo sacerdote, levantándose el medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responden nada? Ellos están testificando en contra de ti. Mas él se callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes ya oyeron la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y le declararon ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, otros a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, si es que dices ser profeta. Y los alguaciles entonces le daban de bofetadas. Esto es lo que el Señor estuvo viviendo su última semana. Digo todo esto por si usted se siente medio indigno en ocasiones de cosas que pasan en el nombre del Señor. Si yo te voy a decir una cosa, si Dios me diera el privilegio de poder escoger los últimos días de mi semana, cómo vivirlas, te aseguro que no serían esos. Pero a Jesús nunca perdió el pie de lo que había venido. Entonces dice que le ponían algo en su cabeza y le daban de golpes. Eso es por amor a ti, hermano. Digo, para que esta Semana Santa tengas pendiente de qué es lo que Jesús estaba viviendo ya el jueves. Que no se te olvide qué era lo que Jesús ya estaba viviendo el jueves. Por si el jueves pretendes hacer cosas que son medias indecorosas o medias no creyentes.
Ubícate, porque a Jesús le estaban dando de puñetazo y lo estaban escupiendo, más o menos el jueves. Entonces, vámonos ubicando bien, porque es necesario que esta semana tú y yo estemos lo más consagrados posible, no lo más desatados, ¿ok? Entonces, vamos pues, continuamos. ¿En qué día me quedé? Vamos para el viernes, ¿no? Bien. Tenemos el viernes aquí. Marcos 15, 1, por favor. Ya leímos 11, 12, 14. Vamos a Marcos 15, 1. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron ante Pilato. Miren nomás el consejo. O sea, no había nadie que pudiera defender a Jesús. El consejo estaba no había abogados defensores. Estaban los escribas, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos. ¿Y quién iba a defender a Jesús? Entonces, el concilio que quería matar a Jesús, todos lo llevaron ante el gobierno, que en ese momento era Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: pues tú eres el que lo dijiste. Y los principales sacerdotes le acusaban otra vez y otra vez. Entonces le preguntó otra vez Pilato diciendo: ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas te están acusando. Mas Jesús ni aún con todo esto respondió una cosa a Pilatos, y Pilatos se maravillaba de que Jesús no contestara absolutamente nada. Entonces, para irnos rápido, porque ya tengo los números en rojo, váyaseme al 12, versículo 12. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues quieres que hagan con este que llaman ustedes el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Y Pilato les decía: pues si qué tan mal les ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. No sé cuántos se han cansado ya de tanta lectura, pero es importante que usted entienda todo esto que estamos viendo. Leí el 12 al 20, ¿va? 15 del 22, por favor. Y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de las calaveras. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí los vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa ahí en la cruz era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice que fue contado entre los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, pues entonces sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Es muy curioso cómo la gente, mis amados, a pesar de ver a un hombre en la condición en la que estaba, porque le dieron muchos azotes, todos aquellos que han visto la pasión de Cristo se pueden dar un más o menos un norte de cómo quedó Jesús crucificado, de cómo estaba el cuerpo crucificado. Y la gente no tiene piedad. Cuando uno es malo o es malvado, es malvado. Dice que la gente pasaba y lo veía colgado y nomás movían la cabeza. Pues no decías que en 3 días podías derrumbar el templo y volverlo a hacer, pues. Si realmente tienes ese poder, a ver, demuéstralo y sálvate a ti mismo. Y si tú te salvas, entonces vamos a creer, decían. Pero no se trata de que tú pongas las condiciones al Señor. Yo me he dado cuenta que a veces los seres humanos así somos. Si tú me das esto, Señor, yo te voy a servir toda la vida. Si tú me ayudas con esto, Señor, yo te prometo que te voy a dar esto otro. Eran lo que están diciendo esos hombres. Si tú tienes la capacidad de bajar de esa cruz, te prometemos que entonces todos sí creemos. Pero yo quiero decirte algo ahorita. La oportunidad te la da Dios, no tú se la das a Dios. Dios es el que te da la oportunidad de creer. Si tú no aprovechas la oportunidad de Dios, Dios no se va a ajustar a tu agenda. ¿Están aquí conmigo?
Dios no puede ajustarse a su agenda por más que él quisiera. Entonces el Señor no le dijo nada. Y le voy a decir por qué esto. ¿Por qué sucede esto? Porque también le sucedió a Noé. Noé se supone que predicó por 120 años. Nadie creyó. Él hizo un barco grande y predijo que iba a caer agua del cielo cuando nunca había caído agua del cielo. Dice la palabra del Señor que Dios no usaba la lluvia, que Dios usaba un rocío, o sea, una brisa que salía de la tierra para regar las plantas. Ahora no, ahora usa lluvia. Entonces nadie creía que iba a llover. Cuando empiezan a caer las primeras gotas, dice la palabra del Señor que todos se arrepintieron. Pues sí, ya viste caer la lluvia. Entonces, pero ya la puerta, el Señor ya le había dado una orden a Noé que la puerta la cerrara. ¿Va conmigo, Entonces le tumbaban la puerta al Noé porque para que el barco flotara, mi hermano, o sea, pasaron días de lluvia para que el barco flotara. O sea, la gente ahí estaba, no, sí te creemos, no, pues que hubo un tiempo, hubo 120 años para que creyeras, no creíste. Aquí Jesús le dijo, hubo 33 años, nací hace 33 años, vine y te prediqué a la puerta y no quisiste. No me voy a bajar de esta cruz si yo quiero. Yo puedo hacerlo si quisiera, pero no quiero porque el tiempo se acabó. Aprovecha tú el tiempo. Si tú tienes tiempo para entregar tu vida a Dios, aprovéchala. No le vayas a decir a Dios cuando ya te falta una pata porque te la cortaron por diabético. Señor, si tú me devuelves la pata, que no me la corten. Yo voy a ir a predicar allá a la brisa del Golfo y voy a ir allá al Nuevo Peñasco y al basurero a predicar el evangelio y voy a ir allá con los enfermos, pero que no me corten la pata. No, si había el tiempo era antes, ahorita la pata ya te la van a cortar sí o sí. Porque luego queremos darle a Dios lo que queda de nosotros. ¿Sí o no? Cuando tienes fuerza, tienes ganas, tienes juventud, tienes belleza, se te hace pérdida de tiempo venir a la iglesia. Y después te das cuenta que, Señor, pero si tú haces esto conmigo, pero eso era antes, mijo. Eso era antes. Hay un tiempo, aprovecha. Si Dios te está invitando a formar parte de sus filas, aprovecha el tiempo. No vayas a hacer catapixias con Dios con tiempo cuando ya te duelen las rodillas y los hombros y la cintura y ya no puedas ni moverte ni para ti. Entonces sí queremos darle a Dios la vida entera, ¿no? Señor, yo me voy a entregar a ti. Pues, ¿qué va a entregar ya? El gabazo que queda ya. Es lo que quiere entregar. Entonces, entrégale al Señor lo mejor de ti, tu juventud, tu fuerza. Porque hay un tiempo. Acuérdate de tu Señor. O sea, la verdad es que se oye medio feo lo que estoy diciendo, pero esto es bíblico. Dice, acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. O sea, los días malos van a venir. Van a venir días malos. O sea, te está diciendo, acuérdate cuando puedes, no cuando tengas los días malos. O sea, no te acuerdes de mí cuando tengas días malos nomás, pues. ¿Va conmigo? Y yo les he dicho a ustedes, la gente se acuerda de Dios cuando tiene días malos. Te andas divorciando, te andan poniendo los cuernos, vienes con Dios. Te salió una bolita aquí en el pecho que puede ser cáncer, vienes con Dios. Te diagnosticaron la diabetes, el hígado graso, vienes con Dios. O sea, en los días malos te acuerdas de Dios. Y Dios dice, no te acuerdes en los días malos, acuérdate en los días buenos también. ¿Okay? Entonces, vamos. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y entonces creamos. También los que estamos crucificados con él lo injuriaban, o sea, también los que estaban ahí. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuérdense que antes le decía Abba, antes le decía papá, aquí le dice Señor. En toda la escritura, cuando Jesús se refiere a Jehová, le dice Abba, le dice papá. Pero aquí le dice Eloi. Aquí le dice, Dios mío. Es la única ocasión en la que usted va a ver el Eloi. Entonces, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, está llamando al Elías. Yo creo que no sabían bien el Eloi, Elías, ¿no? Entonces, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si realmente baja el Elías. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aleluya. Dios maravilloso, que el Señor nos siga bendiciendo con esta palabra. Nos quedamos en el 38. Vamos al 42. Ya estoy terminando, mis amados. Vamos al 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto
y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. He informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña e hizo rodar una piedra que entrara del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. ¿Quién estaba mirando? ¿Y quién lo pidió? Lo pidió José de Arimatea. Y quienes estaban viendo era María Magdalena. Te pregunto yo a ti, ¿y los discípulos? ¿Y los que no lo iban a negar nunca? ¿Y los que prometieron? Digo, lástima que ese número cada vez están más grandes, esos rojos. No he terminado. No sé ustedes cuánto han sentido levante su mano quienes han sentido la traición de un amigo. No me diga que amigo, más. ¿Quiénes han sentido la traición? ¿Han sentido traicionados por un amigo? Qué cosa tan horrible, ¿eh? O sea, cuando tú sientes la traición de tu mejor amiga o la traición de tu mejor amigo, es una cosa terrible. O sea, se te va el hambre, el sueño, no puedes entender que vivimos tantas cosas juntas. Y este sonso me vino a traicionar a mí. Yo esperaba que él, no este. ¿Ah? Y sientes una cosa fea. Pues a Jesús de los 12 no hizo uno. El José de Arimatea, o sea, el fulano no era ni de ahí, era de Arimatea ya. Fue pronto con Pilato y le dijo, ¿sabe qué? Deme el cuerpo de ese hombre. Los discípulos ni sus luces. El Pilato dijo, ¿qué? Ya se murió, dice que se sorprendió. Y ya está muerto y mandó a una persona que checara que estuviera muerto. Fue muy rápido para que se muera, pues ya murió. Pues este fulano fue y compró una sábana, lo envolvió en la sábana nueva, porque no le dio al Señor una parte chafa. Compró una sábana nueva y lo llevó a una tumba. ¿Okay? Y pusieron una piedra. Va conmigo hasta aquí. Y dice que desde lejos, una de las personas que estaba muy atenta en dónde iban a esconder a Jesús, en dónde lo iban a enterrar, era María Magdalena. Y ahorita vamos a ver por qué. Y Juan y Pedro y Jacob ya andaban pescando muy a gusto los fulanos. Ya habían vuelto a sus tareas personales. Entonces, quiero pedir un poco de disculpas porque no pensé que me fuera a llevar tanta información. Según yo nomás iba a leer y leer y íbamos a terminar rápido. Ok. Entonces, nos vamos ya. Marcos 16:1, por favor. Vamos a ver el tema de la resurrección y con esto andamos ya terminando. Marcos 16:1. Dice así, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Quién estaba otra vez ahí? Otra vez, María Magdalena, otra vez. Y compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. ¿Cuándo vinieron? ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, muy temprano, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol. Entonces, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque eran puras mujeres. Las Marías, pues. Entonces, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado Oye, me salté un pasaje. Bueno, se lo voy a decir porque me lo salté. En un pasaje que me salté, fueron los escribas, los fariseos y los sacerdotes a decirle al Pilato, ¿cómo que le diste el cuerpo a este y nosotros nadie fue a checar? Entonces, ¿qué no ves? Le dijeron, que si se lo roban el cuerpo van a decir que resucitó y entonces el remedio va a salir peor que la enfermedad. Entonces el Pilato le dice, pues manden a una comitiva de soldados y chequen como ustedes saben. Y dice la palabra del Señor, ahorita les voy al pasaje si quieren, dice la palabra del Señor que fueron y la piedra pues ya estaba ahí porque ya la había puesto el José de Arimatea, pero dice que la sellaron, o sea la calafatearon, la pusieron de una manera en que quedara hermética, ¿ok? Entonces, ahora sí nos ubicamos aquí. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra estaba removida y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron que la piedra ya estaba removida y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, yo sé que buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron.
Pero id y decirle a sus discípulos y a Pedro, que no se les pase. No se les pare decirle a Pedro, ¿no? Porque este es muy acá. Y díganle también al Pedro, como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque se había tomado un temblor y un espanto en ellas. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La palabra del Señor dice que el que a más se le perdona, más ama. Por eso es que la María Magdalena, donde tenía que andar Jesús, ahí andaba ella. Por eso vemos a María Magdalena en todos los momentos cumbre importantes, porque a la mujer le habían sacado 7 demonios. Yo no sé cómo se pueda vivir uno con 7 demonios, pero yo creo que la mujer se ha sentido muy libre y muy agradecida. Porque al que más se le perdona, más ama, dice la palabra del Señor. Por eso es que la vemos así, tan así. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían entrado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, como todo buen hombre, no creyeron a la mujer. Ya se la saben. No creyeron. Bien. Finalmente apareció a los 11, dice, en el 16 igual. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Por qué a 11? Porque el juez ya no estaba, el juez ya se había ahorcado. ¿Okay? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Puede Dios reprochar o no? Porque luego la gente dice que Dios no reprocha. Pues aquí dice que le reprochó. Y le reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Póngase de pie, por favor. Nos dejó una orden. Dios nos dejó una orden. Lo más importante, antes de ascender al cielo, nos dejó una orden. No sin antes regañarnos. Ah, qué bola de incrédulos son ustedes. O sea, les mandé a varios y no creyeron. Pero bueno, ahora les voy a dar un mandamiento. Vayan por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La creencia no es yo creo. La creencia, como ya les comenté, se demuestra. No es decir, yo soy hijo de Dios. Se demuestra. No es decir, yo creo en Dios. Se demuestra. ¿Ok? ¿Y cómo se demuestra? Uno de los primeros pasos o uno de los sellos principales es ser bautizado. Entonces, dice así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo quiero que usted se ubique aquí en esta pausa. Yo quiero que usted se ubique si por lo menos una de estas señales que Jesús dio, no yo, que Jesús dio, usted se siente identificado. Porque si usted no se identifica con alguna de estas señales, por lo menos con una, pues va a estar muy difícil que usted sea un creyente verdadero. Porque Jesús dijo, los que creyeren van a dar este testimonio. O sea, para que nadie les haga trampa, si no saben quién es cizaña y quién es testigo, vean su fruto. Entonces, aquí habla de algunas cositas importantes. Dice, número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya echaron fuera demonios? No, esa está bien gacha, pastor. Otra, la que sigue. Hablarán nuevas lenguas. ¿Habla usted en lengua? Menos, da vergüenza. No, pues esa tampoco. La que sigue. Tomarán en sus manos serpientes. Podrán beber cosas mortíferas y no les harán daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ya se ubicó usted en una? Pastor, yo no me he ubicado en ninguna. Lo bueno es que el Señor no nos deja atinar. Ahí están. Tienes una semana,
2 semanas, a lo mejor un año, a lo mejor 5, a lo mejor te quedan 50 años para empezar a verte identificado en una de estas. Por lo menos en una. Porque esas son las señales de los que el Señor dijo que son los que verdaderamente creen en mí. Estas son algunas de las señales. O predican el evangelio, o echan fuera demonios, o sanan enfermos cuando ponen sus manos. Pero Dios tiene capacidad. Y si usted dice, pastor, yo necesito, comience a entregarse a Dios. Porque usted no se va a morir ahorita ni mañana, primeramente Dios. Pero si usted se vio ahorita sorprendido con alguna de las señales que no tiene, yo creo que es hora de que entreguemos nuestra vida al Señor a ese nivel. Porque como creyente necesito estar escalando. Amén. Yo comienzo como un creyente, como un hijo de Dios, como un creyente normalito. Pero pasados los años debe de haber una manifestación de que mi fe está aumentando. O sea, de que soy un creyente de un nivel más alto que ese simple. No, pastor, pues eso de agarrar serpiente yo paso, ¿no? Sí, bueno, pues practica hablar en lengua. No, me da vergüenza. Ora por un enfermo, pues a ver, nomás tiene tos, nomás no tiene sida, tiene tos. Ora por el de la tos. No, y si no sana, pues cae en vergüenza. A veces no te han helado el Señor te está diciendo ahí 5 especificaciones. Pero yo me he enterado de algo muy importante, que cuando tenemos en Dios nuestra vida, nosotros estamos completamente protegidos. Amén. Porque la Escritura dice lo siguiente, y termino con esto: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y si les explotara un tanque de amoníaco no les hará daño. Hace unos 25 años que le explotó un tanque de amoníaco. Pero cuando Dios te ha escogido, amado, no hay seguro de vida mejor que servirle a Dios. Porque no se trata de que si tú escogiste a Dios, se trata de que si Dios me escogió a mí, ni las serpientes me van a hacer daño, ni cosas mortíferas me van a hacer daño, ni un tanque de amoníaco me va a hacer daño. A mí me machucó una pipa cuando estaba chiquito, no iba ni a la escuela, y aquí estoy. Me pasó por encima con la llanta de atrás, y aquí estoy. Ustedes pueden ver a la Carlita, ahí donde la ven. Ella tuvo un choque tan tremendo que el carro quedó así hecho una cajita. Y cuando la Carla enseña dónde estaba, de dónde la sacaron con esas quijadas de la vida, usted no puede entender que es posible que de ahí la sacaron. La parte donde ella estaba, la parte del volante está, y de ahí la sacaron. Porque cuando Dios te ha escogido a ti, es muy diferente que cuando tú le has escogido a Él. Porque cuando nosotros como hombres en la carne le escogemos por conveniencia. Pero cuando Él te escoge, la cosa cambia, mi amado.